va a ser mayor. ¿Qué problema tiene la corrosión? Pues bueno, que va a generar partículas de cromo-cobalto, que ya sabemos, pues bueno, ya lo han comentado antes, no voy a extender. Efectos a nivel sistémico, efectos a nivel tisular, que serían sobre todo la reacción de vasculitis por linfocitos, los pseudotumores o la osteolisis. Y entonces, en los últimos años, en toda la serie de revisión, vemos como la corrosión aparece como una de las causas de revisión de los implantes. ¿Cuál es el mecanismo de desgaste en el cono? Pues bueno, todos los metales que metemos en el cuerpo van a desarrollar una película de pasivación, que es la oxidación del metal, ya sea cromo con cobalto, titanio o acero. El primer mecanismo de desgaste sería una reacción anódica, si los dos materiales fueran diferentes, una corrosión galvánica, pero lo que es más frecuente sería lo que se conoce como la corrosión de la interfaz, el líquido que entra entre lo que es la cabeza y el cono, ¿no? Esto produce una reacción en la que aumentan los óxidos, los hidróxidos, los cloruros, se va disolviendo el cromo cobalto y aumenta sobre todo el cobalto, ¿no? Y por otro lado sería lo que sería el daño mecánico al cono, que sería lo que sería el fretting, que sería ya una rotura más mecánica de lo que es la superficie de pasivación, que también, como se daña el cono, hace que entre más líquido y hace más corrosión de la interfaz, ¿no? Y también un daño estructural en el cono. Y al final, ¿qué vemos? Pues bueno, que cuando estamos en una cirugía de revisión, pues vemos que el cono muchas veces está dañado, ¿no? Lo que pasa es que es un fenómeno que, aunque salen muchos trabajos, es poco frecuente. No vemos muchos casos en los que la corrosión del cono vaya a ser un problema. En general se diagnostica cuando tenemos un paciente con una prótesis de cadera, con un dolor que no sabemos por qué es, o una inestabilidad que aparece más tarde y tampoco sabemos a qué atribuirla. Sí que hay que comentar que hay que hacer el diagnóstico diferencial con la infección, como comentaba el doctor Parón, y aquí vemos un poco cómo aumentan los niveles de cromo cobalto, ¿no? En un trabajo de Rayu, que analiza 3 implantes en los que había fracasos dramáticos del cono, en los que la cabeza se desensamblaba o se partía, veía que estos implantes coincidían en los que el diseño femoral era el mismo, con lo cual el tipo de cono era el mismo. Eran pacientes en los que se había empleado una cabeza femoral de tamaño grande, el cotilo era igual más vertical de lo estándar, eran cuellos largos y horizontales, y en todos los casos eran conos de titanio y cabezas de cromo cobalto. Volvemos un poco a lo mismo, que no todos los conos son iguales, aunque sean 12-14, esto solo indica el diámetro en la punta y el diámetro en la base, pero al cambiar la longitud y cambiar el ángulo, esto hace que puedan ser muy diferentes. Así, un cono que se ha visto que producía bastante triognosis era el cono V40, era un cono en el que se había reducido la longitud buscando mejorar el ratio y la movilidad de los pacientes, aunque hacía que la superficie del cono fuera un 20% inferior. Si eso lo unimos a que el titanio que se utiliza para fabricación de vástagos cada vez es más flexible, buscando disminuir los fenómenos de transferencia de cargas, y tenemos menor de superficie, esto hace que el cono aguante más presión en menos superficie, y sobre todo si aumentamos el diámetro de la cabeza femoral. Con lo cual, en alguna forma, en los diseños tenemos que buscar un balance entre lo que sería un diámetro del cuello y un balance articular correcto. Si hablamos un poco del tamaño de la cabeza femoral, ha habido una tendencia en los últimos años en aumentar el tamaño de la cabeza femoral por 2 razones. Por un lado, porque se pensaba que al ser mayor la cabeza, el índice de luxación iba a ser menor, y también porque se pensaba que la movilidad iba a ser mayor y el paciente iba a estar como más contento con su articulación. No se ha conseguido demostrar que con tamaños de cabeza femoral superiores a 36 milímetros aumente el balance articular en las caderas. Lo que sí que aumenta son las fuerzas que soporta el cono, y con ello la corrosión sintomática. Sobre todo si tenemos un cotilo en el que está más vertical. Estos tamaños ya, digamos, que son más peligrosos para el cono serían con cabezas de más de 36 milímetros si estamos con un par metal-metal, o más de 40 en metal polietileno. En cuanto al offset de la articulación, la lateralización,
La ventaja que tenemos con los conos y las cabezas modulares es que podemos ajustar lo que es la longitud de la pierna, la tensión del aparato aductor, aunque sí que vamos a ver que si lateralizamos mucho, vamos a aumentar un poco lo que es la fuerza de tensión y aumenta la posibilidad de daño en el cono. Y también si aumentamos cabezas con cuellos muy largos, aumenta también proporcionalmente el estrés en el cono. Sí que se ha visto in vitro que hay una diferencia significativa, diferencia aunque no ha sido significativa, entre las cabezas de cromo cobalto en el titanio, ¿no? En cuanto a aleaciones, ya para ir un poco concluyendo, la corrosión sí que se ha visto que es más frecuente en la combinación de cabeza de cromo cobalto sobre el vástago de titanio. Cuando la cabeza de cromo cobalto y el vástago también es cuando hay menos corrosión. La cerámica produce menos corrosión en el cono que la de cromo cobalto y todavía no disponemos de datos en qué efecto va a tener la modificación, el tratado o la modificación de la superficie o las cabezas que tienen óxido de siliconio sobre lo que es la corrosión del cono. En cuanto al par de fricción, sí se ha visto que los pares con polietileno de alta densidad de enlaces cruzados generan más fuerza en la cabeza y por ello más fuerza en el cono. Y que cuando hay articulaciones de metal-metal, la corrosión va a ser sinérgica. Tenemos por un lado la corrosión en el par metal-metal y por otro lado también la corrosión en lo que es en el cono del implante. Una nota para hablar un poquito de lo importante que es una correcta impactación de la cabeza en la cirugía con un implante, con una impactación única con bastante fuerza, con 4 newtons, porque si conseguimos una buena impactación va a haber mejor fijación de la cabeza y menor corrosión por interfaz. Que el cono esté limpio y seco y bueno, tener en cuenta que cuando tenemos una cabeza de cerámica la fijación es más débil que cuando usamos cabeza de cromo cobalto, aunque hay menos corrosión. Este es un estudio contra cabezas de cerámica, para ver un poco lo importante que es tener el cono limpio. Cuando el cono está mojado, ya disminuye lo que es la fuerza de la cabeza femoral a la fractura. Pero si hemos dejado un poquito de grasa al impactar, pues disminuye más de la mitad la resistencia de la cabeza de cerámica a la rotura. Yendo un poquito al diagnóstico, la corrosión en el cono, vamos a ver que el paciente se va a quejar de dolor. Una prótesis que generalmente tiene que tener puesta más de 2 años. Y la exploración es importante, sobre todo si vemos alguna masa, radiografía simple para ver asimetrías en el cono, aunque son muy difíciles de diagnosticar, o la ecografía o resonancias con supresión de artefactos metálicos. Y la analítica en la que vemos claramente que hay aumento de niveles, sobre todo aumenta más el cobalto que el cromo. Ver un poco qué tipos de corrosión tenemos, si es un poquito de corrosión o si hay daño estructural y ver un poco sobre todo esto de cara a la cirugía de revisión. En casi todos los casos que manejamos corrosiones del cono, la cirugía de revisión suele bastar con cambiar la cabeza femoral y se ha visto que esto no va a proporcionar un aumento del riesgo de revisión, aunque hay que tener en cuenta primero que el cono esté bien, que esté aceptable, que haya unas buenas partes blandas, que no estén muy dañadas por la corrosión y si el implante es estable, ¿no? En el año 2015 salió un artículo que trataba de recoger los implantes que habían sido revisados por corrosión, aunque el motivo de diagnóstico de aflojamiento pues era aflojamiento aséptico, dolor, reacción local y lo que veían un poco pues, lo que hemos estado comentando como los factores de riesgo de la corrosión del cono, pues que el tamaño de la cabeza media era alto, 46 milímetros, había bastante prótesis de metal-metal. Lo más frecuente era que la aleación fuera diferente, lo más frecuente el cono 12-14 y en el 80% de los casos el cono tenía un daño aceptable y se solucionó solo revisando lo que es la cabeza. Como conclusiones, pues bueno, que en la historia de la prótesis de cadera los conos 12-14 han proporcionado buenos satisfactorios, pero recordando que eran con cabezas de pequeño tamaño. Hay que evitar poner cabezas femorales con un tamaño de más de 36 milímetros. Y bueno, que es importante una impactación correcta de un cono y que el cono tenga una superficie lisa, más grosor y con mayor superficie de contacto. No reducir mucho lo que es la superficie de contacto del cono en el diseño.
y conseguir una buena longitud y tensión con el diseño femoral, no solo a base de aumentar lo que es la cabeza del fémur. Y esto sería todo. Pues muchas gracias.